Buenas tardes y bienvenidos a Calvary ATX, Calvario ATX, Calvario en español. Si es su primera vez acá en Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículos por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestro deseo es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con el Señor Jesucristo, tengas la paz del Dios el Padre y camines en el poder del Espíritu Santo para poder transformar y impactar a este mundo alrededor de usted. Esta semana vamos a estar entrando a un nuevo capítulo 3 de Primera de Corintios. Pero antes de empezar, vamos a empezar con nuestra promesa de Dios, que viene a nosotros de Proverbios 19:17, que dice: Hijo mío, obedece a tu padre y a tu madre en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando obedecemos y honramos a nuestros padres, nos alineamos con el diseño de Dios. Él promete que nos irá bien y que bendecirá nuestros días sobre la tierra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Padre, que aún cuando no tengamos los padres que pensamos que están en ti o que sean como esperemos, sabemos que todavía los llamas a honrarlos, Señor, y sabemos que tú eres el mejor ejemplo para nosotros, Señor. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a entender y entrar a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu abra los ojos de aquellos que están escuchando y para poder entender y recibir las palabras de vida. Te damos toda la gloria en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, la semana pasada concluimos el capítulo 2 con la declaración asombrosa de Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una verdad impactante. Por el Espíritu podemos ver lo que el mundo no puede ver, a conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Pero si eso es cierto, entonces, ¿por qué es que tantos cristianos siguen viviendo en inmadurez? ¿Y por qué las iglesias todavía se fracturan y se dividen? Eso es precisamente lo que Pablo confronta aquí en el capítulo 3. Hoy solamente vamos a cubrir los primeros 9 versículos. Él pasa de describir a la persona espiritual y a dirigirse directamente a los corintios. Y no les endulza las palabras. Van a ser palabras fuertes. Les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. La imagen es sencilla, pero poderosa. La leche y la carne. La leche es adecuada para los bebés. Alimenta y sostiene. Pero imagínese a un muchacho de 15 años todavía viviendo de un biberón, un tetero. Algo anda mal. Espiritualmente, Pablo dice que eso es lo que estaba pasando en Corintio. Ya debieran estar masticando de la carne de la palabra de Dios, pero en cambio todavía estaban tomando leche. Y aquí está el peligro. Estaban conformes con eso. Pensaban que eran sabios, avanzados y maduros
porque tenían todos los regalos espirituales. Pero en realidad estaban espiritualmente estacándose, salvos pero detenidos en su crecimiento. Este pasaje nos lleva a hacernos preguntas difíciles pero necesarias a nosotros mismos también. ¿Estoy creciendo en Cristo o sigo siendo un niño espiritual? ¿Tengo hambre de más de la palabra de Dios o me conformo solo con leche? Así que leamos juntos 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9 y luego comenzaremos con los versículos 1 al 2, donde Pablo nos muestra la diferencia entre la leche y la carne. 1 Corintios 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, paisas, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandad, porque aún no eres capaces, ni sos capaces todavía, porque aún sos carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? No los confundamos ahí, no está hablando de panas. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy el de Pablo y el otro, yo soy de Apolos? ¿No sos carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apoles? Servidores por medio de los cuales habías creído, y eso según lo que a cada uno conociendo el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sos labranza de Dios, edificio de Dios. Comenzamos con los versículos 1 y 2, donde Pablo traza la distinción entre la leche y la carne, ilustrando lo que significa permanecer en la infancia espiritual y lo que implica crecer en madurez. Pablo comienza con una evaluación directa. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sos capaces todavía. Notemos acá que Pablo todavía se dirige a ellos como hermanos en la fe. No pone en duda su salvación. Son creyentes genuos, pero inmaduros. En lugar de andar en el espíritu, estaban viviendo como niños espirituales. En el capítulo 2, Pablo trazó la línea entre la persona natural, la persona que no está salva, y la persona espiritual, la persona que ha sido salvada por el Señor. Pero ahora añada otra categoría dentro de la iglesia: el creyente maduro y el creyente inmaduro, o lo que llama al cristiano carnal. La palabra acá, carnal, no es como dicen los mexicanos. Ese es mi carnal. No. La palabra carnal significa controlado por la carne. Son cristianos que todavía son gobernados por sus deseos carnales en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo lo deja claro, que no están hablando de creyentes nuevos en la fe, porque hay bebés en la fe, nuevos criaturas en la fe.
de eso no es lo que estamos hablando acá. Los bebés infantiles tienen una excusa para la inmadurez. Aquí se trata de hombres y mujeres que ya han estado en Cristo el tiempo suficiente para crecer, pero han escogido no hacerlo. Recuérdense que Pablo estuvo en Corintias 18 meses enseñándoles día por día y no pudo enseñarle todas las cosas por su inmadurez. Pero acá es un tiempo después. Él ya no estaba en Corintios, él ya estaba en Efesios, si me recuerdo bien. Y le habían mandado de la casa de Priscila que lo que estaba pasando. Entonces él les escribe esta carta. Y eso es lo que hace que este pasaje sea tan serio. No son falsos convertidos. Son cristianos, pero están siendo robados porque rehúsan su madurez. Están salvos, pero estancados. Jesús ilustró esa tensión en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Él advirtió que no es nuestro trabajo separar a los genuinos de los falsos, porque podríamos arrancar a los equivocados. Esa separación le corresponde a Él al final de los tiempos, aunque uno mira las frutas. Pero aquí Pablo dice que la carnalidad misma es una marca de inmadurez. A ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen inmaduros. Ese man es inmaduro, le falta crecer. No, ¿usted por qué me dice eso a mí? Uno se ofende. Pero la realidad es esta: si su carne te controla a usted, en vez de usted ser guiado por el Espíritu y controlar su carne, eres inmaduro. Es lo que dice la palabra del Señor. Un pastor moderno lo expresó bien. La inmadurez espiritual no es cuestión de edad, sino de apetito. Puedes sentarte en la iglesia por 20 años, pero si todavía solo quieres leche y nunca tienes hambre de las cosas más profundas de Dios, sigues siendo un bebé en Cristo. Luego Pablo usa la ilustración de la dieta. ¿Quién no le gusta la dieta? Hay que hacer los ejercicios, hay que comer bien. Pero él está comparando la leche con el alimento sólido. La leche es adecuada para los bebés, los alimenta y los sostiene. Pero llega a un momento que la leche ya no basta. Como dije al principio, imagínese un adulto o un peladito de 15 años, todavía viviendo de un biberón. Sí, usted sabe qué palabra quería usar. Todos estaríamos de acuerdo en que algo está mal. Uno diría, mire ese culicado, ¿cómo es que está así tomando un bebé, tomando del tetero? No. Espiritualmente, Pablo dice que eso es exactamente lo que estaba pasando en Corintio. Hebreos 15, 12 al 14 repite esta advertencia. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenías necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habías llegado a ser tales que tenías necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Así como en nuestra vida física, nuestra dieta revela nuestro nivel de madurez. La palabra de Dios se describe como leche.
en 1 Pedro 2:2, como pan en Mateo 4:4, carne en Hebreos 5:11-14 y incluso a la miel en Salmo 119, versículo 103. Una vida cristiana saludable requiere una dieta balanceada. Solo la leche no puede sostener la madurez. Entonces, déjeme preguntarle, ¿cómo luce tu dieta espiritual? Tu tiempo con el Señor se limita a un versículo rápido en el celular cuando te acuerdas. Tu vida de oración sigue siendo el nivel de un niño, corta y superficial, o solo en las comidas o cuando estás en problemas o sin trabajo. ¿Dependes de fragmentos de sermones o de podcasts en lugar de profundizarse tú mismo en la palabra del Señor? Son preguntas que hay que hacerlos. Porque, ¿saben qué? Eso es leche. Tal vez te mantenga con vida, pero nunca te hará fuerte. Y tristemente, esto es lo que vemos en gran parte de la iglesia hoy. Muchos creyentes están conformes con una fe de comida rápida, como el McDonald's, el McDonald's de la fe. Persiguen una inspiración rápida en las redes sociales, un clip de una canción de alabanza o la euforia de la próxima conferencia. Renuéveme, Señor. Pero nunca desarrollan el hábito diario de masticar la carne de la palabra de Dios. Las iglesias a menudo fomentan esto, enfocándose en entretenimiento, estrategias de crecimiento y experiencias superficiales, mientras descuiden disculpar a las personas hacia la madurez espiritual. Pablo dice que esta es la marca de la infancia espiritual. Y la estamos viendo en nuestro país, en nuestras iglesias y en el mundo. Los corintios estaban conformes con la leche cuando Dios los había llamado a crecer y a alimentarse de su palabra. Por eso es que enseñamos la Biblia acá, versículo por versículo. Pero no solamente son los domingos, usted tiene que ir a su casa y seguir leyendo, masticando, meditando, orando. Y ese mismo reto viene a nosotros hoy. ¿Estamos creciendo en Cristo o seguimos estacados en la niñez espiritual? Las cosas son serias. Pablo acá le está hablando a una iglesia muy serio. Y este mensaje es para usted y para mí y para nuestra iglesia hoy también. Veamos las señales de la inmadurez. En el versículo 3 y 4 dice, porque aún sos carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendades y disensiones, no sos carnales y andás como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, no, el otro, no, yo soy de Apoles. ¿No sos carnales? Ahora Pablo señala la evidencia de su inmadurez, que son celos, contiendades y divisiones. Estas son las marcas de la infancia espiritual. En lugar de andar en el espíritu, los corintios estaban actuando como el mundo. Cuando él dice que andas como hombres, está diciendo, estás actuando como el mundo. Y estas son, mire lo que dice Galatas 5, 19 al 21, que enumera las obras de la carne, de los carnales. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación. Ah, no, pero esa persona no es salva. Mire, estos son corintios. Vamos a leer esto en los versículos capítulos 5, 6 y 7. Las cosas que están pasando en la iglesia, en Corintio y en nuestro mundo. Por eso es que el título del capítulo que le ha dado a todo el capítulo de 1 Corintios es el caos en Corintio, el caos en nuestro mundo. Sigamos: adulterio, fornicación, inmundancia, lascivicia, idolatría, hechicerías, sí, brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que la lista sigue siendo más larga. Las cosas son los deseos de la carne. Luego, los versículos 22 a 23 contrastan esto con el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es primeramente amor. Del amor salen todas estas otras cosas. Viene el gozo, viene la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Santiago capítulo 3, 14 dice, añade, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, del mundo, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No son las palabras mías, son las palabras de la Biblia, del Señor. Estos pasajes dejan en claro la división, los celos y las peleas no son señales de madurez, sino fruto de inmadurez. Y aquí Pablo es directo, dice, andás como hombres. En otras palabras, están actuando igual que el mundo. La inmadurez espiritual se manifiesta cuando los cristianos son indistinguibles de los creyentes en su conducta. Piénselo, el creyente maduro anhela la paz y la santidad. Pero el inmaduro excusa el pecado, dice malas palabras, actúa como el mundo, ve la misma porquería. El creyente maduro perdona, el inmaduro se aferra a la amargura. ¿Visto esos cristianos que se parecen que habían masticado o se habían comido un limón, bien amargos? Bien bravos, nunca tienen una sonrisa? ¿Quién quiere estar al lado de una persona así? ¿Usted es cristiano? No, entonces mejor me quedo en el mundo. El creyente maduro edifica unidad. El inmaduro alimenta el chisme. Escúchate lo que pasó. Mira, sí, yo no sé. Es que la tía y se fue con ese hombre. Y Pablo dice que si ese es el patrón de tu vida, estás viviendo como un niño en Cristo, un bebé, del entero. Los mismos vemos hoy. Muchos cristianos están atrapados en los mismos celos y pleitos que el mundo. Nos dividimos por personalidades, política, plataformas y preferencias. En Corintio, algunos decían, no, es que yo soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apoles. Bien educado ese hombre.
Hoy podría sonarse así: yo solo escucho a este predicador, o yo solo voy a esta iglesia, o incluso yo soy más espiritual porque sigo esta tendencia o este movimiento, el movimiento de lo espiritual, de las que curan. Esa mentalidad no es más que inmadurez. Y seamos honestos, a veces ni siquiera se trata de líderes. Los cristianos se dividen por estilos de música. Es que tocaron los tambores y tenían las guitarras eléctricas. No, allá no se puede oír. Doctrinas secundarias y opiniones personales. Las redes sociales solo han empeorado esto. Enteros forros y secciones de comentarios están llenos de celos, contiendas y divisiones. Cristianos peleando con cristianos mientras el mundo que observa concluye que no somos diferentes de ellos. He visto comentarios, digamos, en nuestra comunidad latina de Farruko, que ven y dicen: mire, es que sigue siendo las cosas que hacía antes, montando moto, cantando, no ha cambiado su estilo de vista y de vestir, en vez de apoyar que ha habido un cambio en su vida. Los cristianos son los primeros que atacamos a los cristianos. Y la verdad es que el cuerpo de Cristo está diseñado para reflejar unidad en la diversidad. En una iglesia saludable encontrarás personas que se vean diferentes, que se provienen de distintos trasfondados e incluso que piensan distinto en asuntos secundarios, pero que se aman porque Cristo es lo central. Cristo, su palabra y el poder del Espíritu mandado por nuestro Dios. La reprensión de Pablo es fuerte. Si tu fe te lleva a formar bandos y rivalidades, si no provoca división en lugar de unidad, estás actuando como un niño espiritual. Entonces, preguntémonos estas cosas. ¿Estoy edificando unidad o estoy alimentando división? ¿Reflejan mis palabras y acciones el fruto del Espíritu o parecen las obras de la carne? Pablo es claro. Se puede conocer el nivel de madurez de una persona solo por lo que sabe, sino por cómo vive también. El conocimiento sin amor es inmadurez. La unidad en Cristo es la marca de la madurez. En el versículo 5 al 7 vamos a ver que ellos son siervos, no celebridades. Mire lo que dice los versículos 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, esclavos, por medio de los cuales habías creído. Y eso según lo que a cada uno conocía el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Acá Pablo trae a los corintios de vuelta a la realidad. Abran los ojos, hombres. Ni él ni Apolos eran rivales o celebridades. Es la gente los que los pone en una plataforma alta. Son los santos. Eran simplemente serbios,
No mis palabras, las palabras de Pablo. Dios les dio diferentes tareas, pero el crecimiento le pertenece solo al Señor. La ilustración es de agrícola. Pablo plantó la semilla, Apolos la regó, pero solo Dios podía hacerla crecer. Un agricultor puede preparar la tierra, sembrar la semilla y regarla con fidelidad, pero ningún agricultor tiene el poder de dar vida. El crecimiento es un milagro de Dios. Y esta era una corrección necesaria para los corintios y lo sigue siendo para nosotros. Ellos habían elevado a Pablo y a Apolos como si su valor dependiera de qué líder humano seguían. ¿Y cuánto no lo hacemos nosotros de los pastores? Pero Pablo insiste, el siervo no es el punto, el Señor de la cosecha es. Esto nos enseña a lo menos 3 lecciones, si está tomando notas. Primero, hay diversidad de ministerios y de iglesias. Uno siembra, otro riega, otro tal vez cosecha, pero todos trabajan en el mismo campo, el campo del Señor. Dios nos llamó a diferentes tareas y todos son necesarias. Segunda lección, unidad de propósito. Pablo y Apolos no eran competidores, eran colaboradores. El ministerio nunca se trata de competir por influencia, sino de trabajar juntos para el reino de Dios. Es muy triste verlo en la iglesia, cuando hay competencia. Y dicen, no, este es mi terreno, usted no puede plantar iglesia por acá. Lo sé porque me lo han dicho. Tercer, humildad de espíritu. Al fin del día no se trata del obrero, sino de Dios que da el crecimiento. Y aquí es donde la aplicación moderna duele. Tristemente, duele porque gran parte de la cultura de la iglesia de hoy trata a los líderes como celebridades en lugar de serbios. Construimos plataformas, seguimos personalidades y medimos el éxito por los likes y las vistas y seguidores que tenemos en las redes. Esperamos que los cantantes que se han cambiado, han venido al Señor, ahora voy a ser cristiano porque esa persona se cambió, pero vemos que no dura, porque no hemos enfocado nuestros ojos en Cristo, sino en la persona. Pero Pablo lo dice claramente, así que ni de que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, si lo hacemos girar en torno al serbio en lugar del Salvador, no hemos perdido el punto. Piensen esto, un predicador puede sembrar la semilla, un grupo de alabanza puede reglar con cánticos y un maestro o un mentor puede nutrir con discipulando, pero a menos que Dios dé el crecimiento, nada eterno sucederá. Piensen eso. Y esta verdad nos protege de 2 tentaciones peligrosas. Para los líderes, pastores, maestros, gente que tenga una plataforma, nos guarda del orgullo. Si hay crecimiento, no es por nuestra belleza, sino por el poder de Dios. Para las congregaciones, nos guarda de la lealtad equivocada. Si seguimos a Cristo, no elevaremos a un serbio sobre otro. La represión de Pablo nos recuerda de esto.
Es Dios quien da vida, quien cambia corazones, quien hace crecer su iglesia. El siervo no es más que una herramienta en sus manos. Y que oremos, Señor, hazme una herramienta en tu mano. Toditos de nosotros debemos querer pedirle al Señor que me use. No importa lo que sea. Lavando baños, pasando tratados en las calles, a donde estás trabajando. Pero regresemos a la aplicación de esta sección y pregúntense, ¿estoy más enfocado en el siervo o en el Salvador? ¿Estoy siguiendo a una personalidad, a un pastor, o estoy siguiendo a Cristo? Y para los que sirven, que deben ser, si usted es cristiano, todos somos llamados a servir. Al que sirve, estoy contento con ser sembrador o regador, sabiendo que solo Dios da el crecimiento. La medida de la fidelidad no es los resultados, sino la obediencia. Y si el siervo no es el enfoque, entonces, ¿qué lo es? En los versículos 8 y 9, Pablo responde con la perspectiva de Dios, su recompensa, su campo y su edificio. Leamos versículos 8 y 9 al cerrar nuestro estudio hoy. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí Pablo cambia la imagen de la competencia a la cooperación. El que siembra y el que riega no están en rivalidad, son uno. Su trabajo puede verse diferente, pero su misión es la misma. Y Dios ve a cada obrero. Él recompensa la fidelidad, no la fama. Fíjense bien, Pablo dice que la recompensa no se basa en los resultados, sino en el trabajo. El sembrador, el que riega, no son responsables de la cantidad de fruto que crece. Solo Dios da el crecimiento. Ellos son responsables de ser fieles en la tarea que Él les encomendó. Y esto es a la vez liberador y sobrio. A mí me quita mucha presión. Es liberador porque quita la presión de producir resultados. Yo no me preocupo si hay mucha gente o no. Porque ese no es el trabajo mío. El trabajo mío es ser fiel a lo que Él me ha llamado a hacer, y que es predicar la palabra del Señor acá en Austin y a través de las redes y usar la tecnología para alcanzar al mundo. Los resultados son del Señor. Es sobrio porque nos recuerda que Dios sí espera fidelidad en la tarea que nos ha confiado. Pablo entonces da dos ilustraciones para la iglesia. Dice, es el campo de Dios, la iglesia, donde Él produce fruto. Una iglesia saludable debe mostrar crecimiento en santidad, amor, buenas obras y también almas ganadas para Cristo. El edificio de Dios, ustedes que están acá y ustedes que están en línea, si son cristianos, ustedes son la iglesia, no se queden en la casa. No hay iglesia sin ustedes. Ustedes son la iglesia donde Él construye su morada. Él vive en nosotros, gloria a Dios. Cada piedra importa, cada capa importa, y Dios es el arquitecto. Para los corintios, este recordario
era crucial. Se jactaban de sus líderes, pero Pablo los recuerda que la iglesia no pertenece a Pablo, ni a Apolos, ni a Pedro, el primer papa. No, pertenece a Dios. Los líderes son solo obradores en su campo, custodiadores bajo su plan. Esta verdad sigue siendo necesario hoy. Muy a menudo medimos el éxito por números. ¿Cuánta gente está asistiendo? Presupuestos, los likes, los compartidos, las visitas. Pero Pablo nos hace recordar que Dios no nos mide por resultados, sino por fidelidad. Un pastor que predica fielmente a 50 personas es tan agradable a Dios como un pastor que predica a 5,000. Una creyente que disculpa fielmente a una persona, discipula aún fielmente a una persona, es tan fiel como uno que guía a muchos. Piénselo así. En el reino de Dios, el marcador no registra números, registra obediencia. Entonces, preguntémonos esto: ¿estoy trabajando para resultados o para fidelidad? ¿Me estoy midiendo por el éxito según el mundo o por el llamado de Dios? ¿Estás siendo obediente al llamado de Dios en tu vida? Para nuestra iglesia, este es un recordario necesario. Puede que seamos pequeños en número, pero somos el campo de Dios. Y Él está produciendo fruto aquí. Puede que no tengamos la plataforma más grande, pero somos el edificio de Dios. Y Él nos está formando en una morada para su gloria. Al fin del día, no se trata de cuántos producimos, sino si fuimos fieles en lo que Dios nos confió. El buen servio y fiel de Cristo no es para el que tuvo más fruto. Fiel con lo poquito se le dará más. Las palabras de Pablo a Corintio son tan oportunas para nosotros como los fueron para ellos. Él ha pintado un cuadro que no podemos ignorar. Algunos creyentes se quedan con la leche, conformes con permanecer como niños espirituales, mientras que otros avanzan hacia la madurez, listos para la carne de la palabra de Dios. Hay señales de inmadurez: celos, contiendas, divisiones, fornicación afuera del matrimonio. Y hay señales de madurez: unidad, santidad y amor. Algunos siervos siembran y otros riegan, pero solo hay uno que da el crecimiento. La pregunta no es si eres salvo. Pablo los llama hermanos. La pregunta es si estás creciendo. ¿Sigues estancado en la infancia o estás avanzando hacia la madurez? El peligro para los corintios era que estaban satisfechos con la leche cuando Dios los había llamado a mucho más. Y ese mismo peligro los enfrenta a nosotros hoy. Muchos están conformes con una fe de comida rápida, con experiencias superficiales, con seguir personalidades en lugar de seguir a Cristo. Pero Dios nos llama a crecer, a alimentarlos de su palabra, a andar en el Espíritu y a edificar unidad en lugar de división. Y no pierdas esta motivación. Dios recompensa la fidelidad, no la fama. Él no te mide por los resultados, sino por la obediencia. Y Él no te pide que produzcas
el crecimiento, sino que trabajes fielmente en su campamento y confías en Él para la cosecha. Así que esta es la invitación. Deje de conformarte con la leche cuando Dios ha puesto delante de ti un banquete de carne. Es como ir a un restaurante brasileño que le traen todas esas carnes, el rodicio. Eso es lo que está disponible. Te traen la carne, hay un buffet ahí, y el que conocen sabe que no va por el buffet, espera la carne. Deje de aferrarte a los celos, las contiendas y las divisiones, y comienza a andar en el Espíritu, dando su fruto. Deja de seguir personalidades y fíjate tus ojos en Cristo, el único que te da crecimiento. Y ahora, para los que se sienten cansados o desanimados, recuérdense de esto. Tú eres el campo de Dios. Tú eres el edificio de Dios. Y tú eres la obra de Dios. Él aún no ha terminado contigo. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor. Pregúntense esta última pregunta de reflexión antes de cerrar. ¿Sigo siendo un niño en Cristo o estoy creciendo en madurez? ¿Estoy viviendo para mí mismo o estoy caminando en el Espíritu? ¿Estoy midiendo mi vida por resultados o por fidelidad a los que Dios me ha llamado a hacer? Mire, la pregunta es esta: ¿leche o carne? La decisión es suya. Cerremos en oración, agradeciendo a Dios por su palabra, pidiendo que nos haga crecer en madurez, que quite de nosotros los celos, las contiendas, las divisiones, y que nos ayude a vivir en el Espíritu. Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos a ser más como usted y menos como nosotros. Ayúdanos a madurez, a comer y masticar y practicar contigo, Señor, a estar en tu palabra, en tu presencia, diariamente, Señor, buscando de ti. Ayúdanos en crecimiento. Ayúdanos a ser fiel y obediente a tu palabra, a tus mandamientos, a tu llamado. Señor, necesitamos más de ti. Esperamos ese día que seamos santificados y glorificados y sin manchas. Pero sabemos que no va a pasar en este mundo. Pero cada día que pasa, podemos, por el proceso de santificación, podemos ser más lavados, más cercanos a ti mientras masticamos en la comida sólida, en el pan de cada día, en la carne de la palabra y buscando de tu Espíritu el poder para poder caminar y conquistar esta carne que quiere conquistar el Espíritu. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. La próxima semana, el tema, edificando sobre el único fundamento. 1 Corintios, versículos 10 al 17 del capítulo 3. Dios me lo bendiga y si Dios quiere, los vemos la semana que viene.